Pues sí, feliz año para un gran historiador, profesor y además mejor amigo como es Elias Pino Turrieta, el boconés de la historia. Así es, el asalto de Hola, Monagas al Nelson. Congreso en 1848, de eso vamos a conversar con Elías. Bienvenido. Vamos a saltar el Congreso, Mariela, ¿me Sí, acompaña? Vámonos, si es además, contigo, sí. El asalto a los congresos está de moda, acuérdate de lo que acaba de pasar en Washington. sí, así es, Qué y yo creo fuerte. que por eso te recordaste muchísimo y nos Claro, retrotraes a la historia. claro, fue una cosa tan evidente y mucha gente en el Twitter lo puso, Monaga, Monaga, en efecto, Sí. no era difícil hacer la conexión, de manera que es un tema que tiene muchísima actualidad, muchísimo interés, porque puede alguien hacer analogías con lo que sucedió hace poco en los Estados Unidos, pero también por lo de fondo y lo fundamental que es la vulneración de las instituciones y de Ujú. cómo todos los aparatajes republicanos, con un solo golpe a una institución fundamental, en este caso al Parlamento, pueden derrumbar la casa. Y es exactamente lo que pretendieron hacer los señores en Washington. Fracasaron, por supuesto. En el caso nuestro hay una historia que por desdicha no fracasó el proyecto y que tiene una fecha muy importante, 24 de enero de 1848. Se conoce esa fecha, cuando la gente la identifica con una frase muy famosa, el asesinato del Congreso. Vamos a hacer un bosquejo de las Sí, cosas que pasaron entonces. Hay una situación de enfrentamiento político en Venezuela. Se está saliendo de un comienzo de guerra civil, la primera de la historia republicana. Han dominado el paecismo y los intelectuales y los propietarios han manejado muy bien el país inmediatamente después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y se forma lo que algunos historiadores han denominado, con buen tino, me parece, el gobierno deliberativo. Todo se discute, todo se desarrolla, hay gran libertad de prensa, autonomía de los poderes públicos y en el centro está el Congreso paecista, le dicen algunos, en el cual predominan los godos, los conservadores, la gente de Páez, pero que ha tenido mucha prudencia en el manejo político de las situaciones. Cuando se funda el Partido Liberal en 1840 se dividen las opiniones y se llega a la guerra civil. Para solucionar la guerra civil, muchos patricios, muchos propietarios entienden que Páez debe volver a ser presidente. En este momento es presidente el general Carlos Sublet. Páez dice que no, que ya es tiempo de buscar otro y él propiamente se encarga de buscar la solución, entre comillas, propone al general José Tadeo Monagas y le ofrece los votos del Partido Conservador. Monagas acepta, pero inmediatamente se comienza a alejar del tutor, del patrocinante, saca a los ministros cercanos a Páez, perdona a Antonio Leocadio Guzmán, el líder del Partido Liberal que había sido condenado a muerte, y comienza a surgir un enfrentamiento, en principio soterrado, pero luego muy público entre los partidarios del liberalismo, del Partido Amarillo, y la gente de Páez. Y eso se comienza a ver en el Congreso. El Congreso, que es una institución dominada por el paecismo, comienza a atacar a Monagas y comienza a acusarlo de irregularidades. En un ambiente muy encendido. Los grupos liberales están en la calle, los grupos conservadores los enfrentan y hay un suceso que ocurre el 11 de enero de 1848, que es la designación de los jurados de imprenta, que en esa época eran muy importantes. En esa designación de los jurados de imprenta dominan los liberales y los conservadores, consideran que ha habido fraude y llevan la acusación de fraude a otra institución muy importante que hay en la época que se llama la Diputación Provincial. La Diputación Provincial, dominada por los conservadores, quiere acusar a Páez ante el Congreso que se va a reunir el 24 de enero de 1848. En medio de gran agitación, la gente bien, digámoslo así, los propietarios más ricos, los muchachos de la universidad, se reúnen en un club famoso que hay entonces, una especie de country club de la época llamado el Club de la Renaissance. Y en el Club de la Renaissance resuelven crear una vigilancia privada para defender a los diputados ante la probable amenaza del general Monagas, quien no ha abierto la boca, permitió lo de los juicios de imprenta, permitió la deliberación escandalosa en la calle sin abrir la boca. Esa es la situación
para la mañana del 24 de enero de 1848. En la mañana del 24 de enero, que es la inauguración del Congreso, Monagas debe dirigirse a la nación para leer su mensaje anual. Y a su vez, la Diputación Provincial mete una acusación contra Monagas, acusándolo de manejo irregular de violación de la Constitución. El Congreso acepta la denuncia de que hace la Diputación Provincial y está dispuesta a reunirse esperando la llegada del general Monagas, que tiene que dar la alocución anual al país por orden constitucional, por mandato constitucional. Está rodeado el lugar del Congreso en la esquina de San Francisco. Han llegado tumultos liberales en la calle y no hay tropa que los detenga, no hay un policía y no hay un soldado. Llega la guardia privada, llamémosla así, de la Diputación del Club de la Renaissance, y Monagas hace una advertencia: esto es ilegal, no puede haber una vigilancia particular de una institución. Si ustedes quieren, mando tropas. El Congreso no acepta que se manden tropas y entonces el tumulto comienza a crecer. En medio del tumulto se espera la llegada de Monagas, quien no aparece, y envía a su ministro del Interior, el doctor Tomás José Sanabria, para que pronuncie en su nombre el discurso anual ante el Congreso. El doctor Sanabria, ministro del Interior, llega acompañado de dos prendas, de dos figuras que se suponía garantizarían la buena fe de todo: su hijo mayor y el hijo mayor del general Monagas. Aquí vengo con estos muchachos, vengo en son de paz. Los diputados los reciben con cajas destempladas, los insultan, algunos sacan armas blancas para atacarlos, no pasa nada allí. Sin embargo, en la calle comienzan a correr los rumores. El primer rumor: atacaron a Sanabria y lo hirieron. El segundo rumor: atacaron al hijo de Monagas y lo hirieron. El tercer rumor: está prosperando la acusación de Monagas, lo van a defenestrar. Así está el ambiente. La gente que ya entró temprano, todos liberales, gritan desde los balcones estas noticias, estas fake, que no, nada de eso existe. Si hay mucha hostilidad, pero nada de eso existe. En esa situación llegan una marejada de población del Valle, dirigida por dos figuras del pueblo, dos líderes conocidos. A esos líderes los matan, no se sabe quién los mató, disparos que salen de dentro del Congreso. Y entonces se provoca el tumulto. Entran, la poblada invade el Congreso sin la participación en absoluto de la fuerza pública. Monagas, el gobierno, nadie, la policía, el ejército, no está enterado de la situación, entre comillas, pese a que... ¿Quiénes fueron los heridos? ¿A quiénes hirieron? Hirieron a 3 diputados, pero mataron a 3. Eso viene ahora. No hay ningún herido. Hay comentarios de que están pasando cosas que no están sucediendo. Y en esa trifulca matan en la puerta del Congreso a 2 dirigentes populares del Valle. En lo que caen los 2 dirigentes populares del Valle, entra la turba al Congreso y acuchillan a 3 diputados que mueren en el acto. Pero lo más importante y lo más simbólico es que sobrevive, pero apenas 2 días, 3 días, la figura estelar del paecismo, el ministro arquitecto de todo el proyecto liberal de entonces, famosísimo, y un hombre destacadísimo intelectual y políticamente muy pulcro, Santos Michelena. Santos Michelena cae herido de muerte. En efecto, a los 3 días va a morir Santos Michelena. ¿Eso a qué conduce? A que los diputados salgan despavoridos. Se tiran por los balcones, buscan los tejados aledaños, salen disfrazados para evitar una mortandad, para evitar el desafuero total, porque no había manera de controlar aquello. Eso fue lo que sucede el 24 de enero. Lo importante del asunto es la ausencia total del presidente Monagas, que vive a 3 cuadras en la Plaza de San Pablo y que no se da por enterado. En cuanto ocurre la situación, se aparece Monagas con tropas y manda que estén tranquilos, que no ha pasado nada. La ciudad se confina, todo el mundo se encierra, las iglesias trancan, los comercios bajan la Santa María. Hay una situación de pánico mientras las turbas liberales monaguistas están en la calle victoriando al presidente Monagas y al Partido Liberal y amenazando de muerte a los diputados supervivientes. En la noche hay una fiesta muy sonada en la Casa de San Pablo, es decir, en la residencia del general Monagas, quien reparte champán. Todo el mundo está celebrando el acontecimiento,
menos el vicepresidente de la República, doctor Diego Bautista Urbaneja. Ante el silencio de Urbaneja, eso está recogido, los testimonios existen y esto es fidedigno, el general Monagas le brinda una copa de champaña y le dice: doctor Urbaneja, ¿por qué está tan callado? Porque lo que ha pasado es muy grave. Y tenemos que, aquí tengo la frase exactamente, coger la arteria constitucional como hacen los cirujanos. ¿Qué quiere decir eso? No hay constitución, no hay legitimidad. Tenemos que amarrarla de alguna manera porque se nos va a morir la República. Y la solución consistió en que Monagas personalmente fuera a visitar a los diputados para llevarlos de nuevo al Congreso. La mayoría aterrorizada regresa y al otro día hay una sesión que declara amnistía por lo que pasó el día anterior, 24 de enero, y que todo está en calma. Se cogió la arteria constitucional. ¿Qué es lo que importa desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político? Que había una institucionalidad que funcionaba a la perfección desde 1830 y que se rompe definitivamente. El equilibrio de poderes desaparece durante todo el siglo XIX o casi durante todo el siglo XIX para que se instaure la dictadura personal de José Tadeo Monagas y después de su hermano José Gregorio. Es decir, el ataque del Congreso, el asesinato del Congreso provoca el derrumbe de toda la arquitectura institucional que existía en Venezuela y que había funcionado hasta el punto de que se crea un modelo de desenvolvimiento y de convivencia liberal único en América Latina. Un solo día, un solo movimiento, un solo ataque a una de las instituciones más importantes, el Congreso de la República, hace que todo ese edificio magnífico desaparezca por completo. Lo tendríamos que reconstruir y lo haríamos muy tarde, es decir, ya a partir de 1945, ya siglo XX venezolano, pero desde 1848, como consecuencia del asalto del Congreso, todo el proyecto liberal moderno que había caracterizado la República desde su nacimiento se echa al basurero. Es una situación muy importante porque modifica por completo la historia de Venezuela, el llamado asesinato del Congreso, instaura las dictaduras, fomenta las divisiones y hace que todo lo que se pensó de modernidad y de convivencia pacífica desaparezcan, y tendrá que pasar mucho tiempo, es decir, tendremos que esperar al siglo XX para que el Parlamento, con una constituyente modelo como fue la de los adecos de 1946, restituya la convivencia democrática que había desaparecido. Esa es la importancia de ese suceso. Y los que lo relacionen con lo que pasó hace poco en los Estados Unidos verán cómo allá sí había suficiente fortaleza institucional para impedir el desmán de una turba o la voluntad personal de un sujeto que se... Eso demuestra que los ataques a instituciones como el Congreso de cualquier país pueden tambalear la democracia y pueden afectar muchísimo la historia de un país. Absolutamente, ese es el punto. En el caso nuestro está comprobado. Hubiera sucedido en cualquier otra situación. Cuando Hitler domina el poder, primero incendia el Reichstag, es decir, acaba con el Congreso. Hace elecciones y él controla el Congreso con los nazis, pero se necesita acabar con el Congreso. Lo mismo hace Mussolini. Igualito, te iba a decir, y cuando toma Roma. Y entonces empieza la toma de Roma, es decir, la provocación del pánico con fuerzas irregulares, llamémoslas así. Aquí las fuerzas irregulares era el pueblo en la calle haciendo lo que le diera la gana. Es decir, que pudiéramos hablar de la existencia, esta es una comparación exagerada, cada quien la toma como le conviene, de los primeros colectivos de la historia de Venezuela, los que surgen el 24 de enero de 1848. Oye, pero ahí no hubo nadie con cachos de búfalo, no se robaron alguna una faltó el hombre búfalo, faltó el hombre búfalo. Sí, y faltó el documento. Exactamente, se robaron la computadora de la señora Pelosi, que no había computadora entonces, pero fíjate, no la Pelosi, todo, no la Pelosi. Sí, todo por fortuna se arregló allá. Lady Gaga cantó el himno nacional, el Partido Republicano entendió la demasía y no apoyó aquellas tropelías de aquellos espantos y volvió la rutina, y esperemos que se profundice esa rutina. En el caso nuestro, por desdicha, fue lo contrario, era tan frágil todo, estábamos apenas en pañales, que se corta de un tajo el proyecto institucional para que esperemos hasta el siglo XX cuando lo reanudamos. Ese proyecto institucional que se reanuda en el 45 y después en el 58, en el cual el Congreso
y los partidos en Congreso son fundamentales, permanece sin solución de continuidad hasta la llegada del chavismo. De manera que quedó esa reserva que se empata con el comienzo republicano de la historia de Venezuela, que se había roto en 1848. Ahora hay una nueva ruptura que tendremos que empatar de nuevo. ¿Cómo? No sé. Pero en todo caso, la referencia a un hecho tan extraordinario y tan doloroso como fue el del asesinato del Congreso el 24 de enero de 1848, seguramente nos hará reflexionar. Dios quiera que sea así, porque ya tenemos 20, vamos para 22 años, 21 años con esta situación de resquebrajamiento y además de ataque. Definitivamente no es un asalto, pero ha sido un ataque a las instituciones, las han demolido. Absolutamente. Bueno, Chávez estuvo hasta el 2021, vamos a ver qué pasa. Así es, bueno, Tu todavía le palabra vaya falta. por delante. A mí me encantan estas clases magistrales. Faltan unos días todavía para terminar el 2021, Mariela. Bueno, bueno, vamos a ver. Estamos empezando, sí. Estamos, bueno, Elías Pino Turrieta, agradecidísimo Bueno, como siempre. Un gran nos abrazo. vemos, te llamo ahora llamo a Mariela para otras cosas. Nos vemos, hasta luego. Tranquilo, Mariela quiere saber más de Monagas porque cerraron las empresas en la calle en aquel momento y ella quiere saber cómo hace para repararlas, ¿oíste? Bueno, ya le diré algunas cosas. En el exilio y todo eso, sí, porque tú sabes que yo tengo un amor histórico con Elías. Adiós, que estén bien. Muchas gracias a todos. Muchos saludos. Gracias, pues. Bueno.